Hola a todos. ¡Wow! Muchos de vosotros nos habéis pedido que profundicemos en las inundaciones de Bogotá y bueno, aquí estamos. Es que fue una locura. Totalmente. Tenemos un montón de material para analizar, una conversación en particular entre un periodista y una concejala de Bogotá que realmente profundiza en la planificación urbana de la ciudad. Y si os parece bien, vamos a sumergirnos directamente en el meollo del asunto. Las lluvias torrenciales causaron muchísimos problemas, ¿verdad? Inundaciones por toda Bogotá. Sí. Y eso ha desatado un debate enorme sobre la vulnerabilidad de la ciudad, ¿verdad? La pregunta clave es, si una planificación urbana diferente, ya sabéis, si se hubieran tomado otras decisiones, podría haberse mitigado el desastre. Y para añadir más leña al fuego, el presidente Petro, ¿verdad?, que fue alcalde de Bogotá, publicó algo en X, el antiguo Twitter, diciendo que su plan de ordenamiento territorial, el POT, habría evitado estas inundaciones. ¿Tú qué piensas? Eso es cierto. ¿Podría un plan haberlo cambiado todo? Bueno, para entenderlo hay que tener en cuenta la idea de construir sobre lo construido, ¿no? Es un concepto que surgió en las transiciones de alcaldía en Bogotá. Es una reacción a la tendencia del exalcalde Peñalosa de revertir las políticas de la administración anterior. Entonces, cada vez que había un cambio de alcalde, se cambiaba todo y no había una continuidad. Entonces, con Claudia López, cuando llegó a la alcaldía, inicialmente adoptó esta idea de construir sobre lo construido. Ajá. Pero luego las cosas se complicaron un poco. Cambió de rumbo con algunos proyectos específicos. ¿Puedes contarnos más sobre eso? Sí, un ejemplo clave es el proyecto Lagos de Torca. Ha generado mucha controversia, ¿no? Desarrollo de una gran área dentro de la reserva. Thomas van der Hamen, un corredor ecológico crucial que conecta el río Bogotá con los cerros orientales. Vale. Y bueno, esto está vinculado a la expansión de la avenida Boyacá, que ha recibido muchas opiniones encontradas. Algunos dicen que es esencial para mejorar el tráfico, mientras que otros critican su impacto ambiental. ¿Y cómo se relaciona Lagos de Torca con todo esto? ¿Cuál es la fuerza impulsora detrás del proyecto? Pues aquí está lo fascinante. Hay un vínculo con las empresas inmobiliarias, con los promotores. Ajá. Estos promotores jugaron un papel muy importante en la financiación de la campaña del exalcalde Galán, Ya. y sus intereses parecen coincidir con este proyecto de Lagos de Torca, lo que plantea serias dudas sobre la influencia de la financiación de campañas en las decisiones de desarrollo urbano. Es un tema muy preocupante, sin duda. Y la concejala parecía especialmente preocupada por las decisiones de la alcaldesa López con respecto al humedal de Tibabuyes. Sí. ¿Nos puedes recordar por qué son tan importantes los humedales y por qué es tan controvertido construir a su alrededor? Los humedales son vitales para mitigar las inundaciones. Ajá. Actúan como esponjas naturales que absorben el exceso de agua, Ya. evitando que inunde las zonas urbanas. Construir cualquier cosa dentro de estos delicados ecosistemas puede alterar este mecanismo natural de control de inundaciones y hacer que las ciudades sean mucho más vulnerables a desastres como el que acabamos de ver en Bogotá. La concejala también señaló algo que me pareció muy interesante. Dijo que la gente no es plenamente consciente del impacto del cambio climático. Mencionó la actitud de Miguel Uribe, que fue un poco desdeñosa, ¿no? ¿Qué papel crees que juega la negación del cambio climático en la formación de la opinión pública y las decisiones políticas? Bueno, es un tema complejo. Cuando se minimiza o se niega la realidad del cambio climático, se vuelve mucho más difícil implementar medidas preventivas Claro. y adaptarse a sus consecuencias. Ya. Las decisiones pueden basarse en suposiciones obsoletas, ignorando la necesidad cada vez más urgente de infraestructuras y políticas resilientes al clima. Es como esconder la cabeza bajo tierra esperando que el problema desaparezca. Y hablando de historia, la concejala mencionó que Bogotá está esencialmente construida sobre agua. ¿Puedes explicarnos eso? ¿Cuál es el contexto histórico y cómo se relaciona con la situación actual? Claro, esto nos lleva a la esencia misma de la identidad de Bogotá. El nombre Bacatá, el nombre precolombino de la zona, se interpreta a menudo como siembra del Bacatá, Ajá. una referencia a la tierra fértil de la región y su conexión con el agua. Ya. La historia de la ciudad está entrelazada con sus lagos, humedales y el río Bogotá. Claro. Ignorar esta conexión en la planificación urbana es una receta para el desastre. Entonces, la concejala argumenta que no se puede luchar contra la geografía, sino que hay que trabajar con ella. Y para complicar aún más las cosas, menciona la creación de la región metropolitana. ¿Puedes explicar qué es y cómo podría afectar a las zonas que rodean Bogotá? La región metropolitana busca integrar la planificación y gobernanza de Bogotá con sus municipios aledaños. Ajá. Si bien esto podría ofrecer algunas ventajas, existen preocupaciones sobre su posible impacto en el equilibrio ecológico de la región en general.
particularmente en la sabana de Bogotá. Algunos temen que pueda conducir a una urbanización desenfrenada y una mayor invasión de ecosistemas vitales. Entiendo. Sí, es un equilibrio muy delicado. Las decisiones que se toman ahora van a tener consecuencias a largo plazo, especialmente con el cambio climático. Entonces, hemos establecido que Bogotá tiene esta profunda conexión con el agua, tanto histórica como geográficamente. Y hemos visto cómo las decisiones de desarrollo urbano, especialmente aquellas impulsadas por intereses económicos a corto plazo, pueden chocar con la necesidad de proteger estos ecosistemas vitales, como los humedales. ¿Hacia dónde vamos desde aquí? ¿Cuáles son algunos caminos posibles a seguir? Bueno, algo que la concejala enfatizó mucho es la necesidad de una mayor conciencia pública. Ajá. La gente necesita entender el papel que juegan estos ecosistemas en la resiliencia de su ciudad. Y cómo las decisiones que se toman, aparentemente pequeñas, pueden tener efectos en cascada. Si los ciudadanos están mejor informados, pueden exigir responsabilidades a sus líderes y demandar políticas más sostenibles. La educación es la clave entonces. Empoderar a la gente para que se conviertan en defensores informados de su propio medio ambiente. Absolutamente. Se trata de fomentar un sentido de responsabilidad compartida por el futuro de la ciudad, y eso también significa interactuar con las comunidades directamente afectadas. La concejala mencionó el humedal de Tibaguyes, donde los residentes lograron detener la construcción de un puente que amenazaba el ecosistema. Es verdad. Ese es un ejemplo muy poderoso de cómo el activismo comunitario puede marcar una diferencia real. Pero también plantea una pregunta, ¿no? ¿Cómo se equilibran esas preocupaciones locales con las necesidades de la ciudad en general? Ese puente iba a conectar diferentes partes de Bogotá, ¿verdad? Correcto, y ahí es donde las cosas se complican. Se trata de encontrar soluciones que aborden múltiples necesidades de forma simultánea. Quizás, en este caso, se podría haber explorado un diseño de puente alternativo, uno que minimizara el impacto en el humedal. Requiere creatividad y voluntad para pensar fuera de lo convencional. Entonces, no se trata solo de decir no a todo desarrollo, sino de encontrar formas de desarrollar de manera inteligente, ¿no? Con una comprensión más profunda de las consecuencias a largo plazo. Exacto, se trata de cambiar la mentalidad de las ganancias a corto plazo, la sostenibilidad a largo plazo. Y eso implica reconsiderar nuestra relación con la naturaleza, reconociendo que los ecosistemas no son obstáculos que superar, sino socios esenciales en la construcción de ciudades resilientes. En términos prácticos, ¿cómo se vería eso en Bogotá? ¿Qué tipo de acciones concretas se podrían tomar? Bueno, en primer lugar, debemos priorizar la protección y restauración de los ecosistemas existentes. Eso significa fortalecer las regulaciones en torno a los humedales, asegurándose de que no se vean como terrenos baldíos listos para el desarrollo. También significa invertir en infraestructura verde, como parques, techos verdes y pavimentos permeables, que pueden ayudar a absorber el agua de lluvia y reducir las inundaciones. Me imagino una Bogotá con jardines en las azoteas, calles arboladas. Sería precioso. Y no solo sería bonito, sino que también haría que la ciudad fuera más resistente a estos eventos climáticos extremos. Exactamente. Y contribuiría a un entorno urbano más saludable y habitable para todos. También debemos reevaluar la planificación del transporte. Bogotá ha avanzado con su sistema de autobuses Transmilenio, pero se necesita hacer más para fomentar el caminar, el ciclismo y el transporte público. Reducir la dependencia de los coches, ¿no? Y promover medios de transporte más sostenibles. Y veo cómo eso se relaciona con el concepto de construir sobre lo construido, ¿verdad? En lugar de expandir constantemente las carreteras y atender a los vehículos privados, se centra en mejorar las redes de transporte público existentes. Precisamente. Se trata de priorizar a las personas sobre los coches, creando una ciudad verdaderamente diseñada para el bienestar humano. Y eso también significa abordar las desigualdades sociales subyacentes, que a menudo dejan a las comunidades marginadas más vulnerables a los desastres. Todo vuelve a esa interconexión, ¿no? La planificación urbana no se trata solo de ladrillos y cemento, se trata de personas, comunidades y su relación con el medio ambiente. Se trata de entender que una ciudad es un organismo vivo, con todas sus complejidades e interdependencias. Absolutamente. Y eso es lo que hace que esta conversación sea tan fascinante y tan crucial. No se trata solo de Bogotá, se trata de ciudades de todo el mundo que se enfrentan a estos mismos desafíos. ¿Cómo creamos entornos urbanos que sean a la vez prósperos y sostenibles? Lugares donde las personas puedan florecer en armonía con la naturaleza. Esa es la pregunta que debemos hacernos, ahora más que nunca. Profundo, sin duda. Y hablando de profundidad, necesitamos profundizar un poco más en el lado político de las cosas. Hemos hablado de promotores inmobiliarios, financiación de campañas, pero ¿qué hay del papel de la ideología, no?
y la voluntad política en la configuración de las decisiones de planificación urbana. Ah, sí, la capa política. Sí. Ahí es donde las cosas se ponen realmente interesantes y a menudo bastante complicadas. La concejala lo insinuó cuando mencionó la negación del cambio climático y la tendencia a desestimar el problema o atribuirlo únicamente a los oponentes políticos. Desafortunadamente, la ideología a veces puede nublar el juicio y evitar la implementación de políticas basadas en la evidencia. Es como jugar a un juego de culpas en lugar de abordar el problema de frente. Exactamente. Y en una ciudad tan políticamente cargada como Bogotá, imagino que encontrar un terreno común es aún más difícil. Tienes toda la razón. Pero en medio de todas las maniobras políticas hay destellos de esperanza. La concejala, por ejemplo, a pesar de sus críticas a ciertas políticas, sigue dedicada a defender la protección del medio ambiente y a exigir responsabilidades a los que están en el poder. Y hay innumerables activistas y organizaciones que trabajan incansablemente para impulsar el cambio. Entonces, no es una situación desesperada. Hay gente luchando por la buena causa, aunque a veces las probabilidades parezcan estar en su contra. Exactamente. Y por eso es tan importante seguir teniendo esas conversaciones para arrojar luz sobre los desafíos, pero también para destacar las posibles soluciones y las personas que trabajan para marcar la diferencia. Bien dicho. Y hablando de marcar la diferencia, tenemos que hablar del papel de la tecnología en todo esto. ¿Puede la innovación contribuir a hacer de Bogotá una ciudad más resiliente y sostenible? Por supuesto, la tecnología puede ser una herramienta poderosa para el cambio positivo. Ya estamos viendo ejemplos de esto en la planificación urbana, desde sensores inteligentes que monitorean el flujo de tráfico y la calidad del aire, hasta sofisticados softwares de modelado que nos ayudan a comprender la compleja interacción de los sistemas urbanos. Se trata de aprovechar la tecnología no solo para la comodidad, sino para un bien mayor. Precisamente. Imagínate una Bogotá donde los datos en tiempo real sobre las precipitaciones, los niveles de agua y los patrones de tráfico se utilizan para optimizar el flujo de tráfico, gestionar los riesgos de inundaciones e incluso guiar los esfuerzos de evacuación durante las emergencias. La tecnología también puede desempeñar un papel clave en la promoción de la participación ciudadana, empoderando a los residentes para que reporten problemas, compartan ideas y participen en los procesos de toma de decisiones. Es como dar a los ciudadanos una línea directa con los que están en el poder, ¿no? Una forma de decir, oigan, esto es lo que estamos viendo sobre el terreno y esto es lo que necesitamos. Exactamente. Y ese tipo de transparencia y capacidad de respuesta es esencial para construir confianza y fomentar un sentido de propiedad compartida sobre el futuro de la ciudad. Parece que estamos hablando de un cambio bastante radical en la forma en que se planifican y gestionan las ciudades, ¿no? Un alejamiento de la toma de decisiones de arriba hacia abajo, un enfoque más colaborativo y participativo. Tienes razón, es un cambio de paradigma. Y no va a suceder de la noche a la mañana. Pero las semillas de esta transformación se están plantando en todo el mundo a medida que las ciudades reconocen cada vez más la necesidad de abrazar la innovación, la colaboración y un profundo respeto por el medio ambiente. Bueno, no sé tú, pero me siento cautelosamente optimista. Está claro que Bogotá se enfrenta a serios desafíos, pero también está claro que hay gente trabajando duro para encontrar soluciones. Y con la combinación adecuada de voluntad política, innovación tecnológica y participación comunitaria, quizás un futuro más resiliente y sostenible esté a nuestro alcance. Estoy de acuerdo. Es un rompecabezas complejo, pero con cada pieza que colocamos obtenemos una imagen más clara de cómo podría ser una Bogotá verdaderamente próspera y sostenible. Bueno, no estoy seguro de si nuestro oyente quería desempacar tanto, pero creo que ha valido la pena esta inmersión. Antes de que drenemos completamente el pantano metafórico, ¿alguna reflexión final para nuestro intrépido oyente mientras reflexiona sobre el destino acuático de Bogotá? Pues es que lo de Bogotá construida sobre agua es muy potente, ¿no? Es como una metáfora que nos recuerda que no podemos escapar de nuestra historia, ni de nuestra geografía, ni de esa conexión con la naturaleza. Totalmente. Entonces, mientras nuestro oyente reflexiona sobre el futuro de Bogotá, le animo a que piense más allá del cemento, ¿no? Que se pregunte qué significa realmente construir una ciudad que respete esos cimientos acuáticos y que abrace la naturaleza, ¿no? Como un socio y no como un adversario. Es una imagen muy bonita, sí. Volviendo a la pregunta inicial de nuestro oyente, ¿no? Que era sobre esa conexión entre la planificación urbana y las inundaciones. ¿Cuál dirías que es el mensaje principal? ¿Se podrían haber prevenido o al menos mitigado estas inundaciones con una planificación urbana diferente? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Y no hay una respuesta fácil. La realidad es que estos eventos son muy complejos. Hay muchos factores que contribuyen, ¿no? Pero lo que sí podemos decir con certeza es que la planificación urbana juega un papel crucial, ¿no? A la hora de configurar la vulnerabilidad de la ciudad.
Las decisiones sobre dónde y cómo construimos, cómo gestionamos el agua, cómo protegemos el medio ambiente, todo eso impacta en la capacidad de una ciudad para resistir, ¿no? Para resistir este tipo de crisis. Entonces, no se trata de evitar que cada gota de lluvia cause una inundación, ¿no? Claro. Sino de crear una ciudad que pueda absorber mejor los impactos. Exacto. Se trata de construir resiliencia, tanto a nivel de infraestructura, ¿no? como a nivel social. Y eso requiere un enfoque holístico que tenga en cuenta todas las interconexiones, las necesidades de las comunidades, las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomamos. No podemos seguir pavimentando humedales y esperar que la naturaleza no se queje, ¿no? No, desde luego que no. Tenemos que aprender a trabajar con la naturaleza y no en su contra. Y eso requiere un cambio de mentalidad. Reconocer que los ecosistemas no son solo paisajes bonitos, sino que son parte esencial de una ciudad sana. Totalmente. Para terminar, ¿cuál sería la gran idea que quieres dejar a nuestro oyente? La conclusión clave de esta inmersión. Yo creo que volvemos a la idea de Bogotá construida sobre agua, ¿no? sea, Es una metáfora muy potente, que nos recuerda la vulnerabilidad de la ciudad, pero también su potencial de resiliencia. Claro. Si aceptamos esa conexión con el agua, si protegemos los ecosistemas, si tomamos decisiones inteligentes sobre cómo y dónde construimos, entonces sí, quizás podamos crear una Bogotá que no solo sobreviva, sino que prospere. Es un desafío, claro, pero también es una oportunidad para reinventar nuestra relación con la naturaleza y construir una ciudad sostenible para las generaciones futuras.